Dejé la carta de divorcio en el hotel donde se hospedaba mi esposa infiel con su amante. Era un sobre sencillo, con pocas palabras, pero lleno de significados que nunca podrían borrarse. Un adiós seco, definitivo, sin posibilidad de explicaciones ni excusas. Y sabía exactamente lo que pasaría cuando ella lo abriera. Recibiría la carta, vería la firma al final y el pánico se apoderaría de ella. Quizás al principio intentó llamarme, enviarme mensajes, desesperada por entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Pero no quería respuestas y mucho menos explicaciones. Ya había tomado mi decisión. Mientras ella estaba ocupada, engañada por la falsa sensación de que su secreto estaba bien guardado, yo estaba a solo unos metros de distancia, observando cada uno de sus movimientos. Desde la ventana de la habitación del hotel vecino vi apagarse las luces e imaginé lo que pasaba entre las cuatro paredes. La traición tiene olor, color y sonido. Y, en ese momento, absorbí cada detalle como si me preparara para un ajuste de cuentas inevitable. Era el final de una historia que llevaba mucho tiempo resquebrajada y lo único que hice fue darle un último empujón para que se desmoronara de una vez por todas. Pensé en las innumerables excusas que había dado a lo largo de los meses. Los trabajos que llegaron tarde, los viajes inesperados que parecían surgir de la nada. Y como un tonto, creí. De hecho, quería creerlo, porque admitir la verdad significaría enfrentar el fracaso de un matrimonio que tanto había trabajado para mantener. Pero la realidad es que ella no solo estaba engañando a nuestro matrimonio. Estaba traicionando la confianza, el respeto, los años de dedicación que le di. Y eso dolió más que nada. Las horas se arrastraron aquella noche. Recuerdo haber visto el reloj cambiar lentamente de un número a otro mientras esperaba el momento adecuado. No fue fácil. Cada minuto me hundía más en la angustia, pero también me aseguraba que estaba haciendo lo que había que hacer. Cuando el reloj dio la medianoche, vi la señal, se encendió la luz y se abrió la puerta del dormitorio. Él salió primero, un hombre alto y confiado que no tenía idea de que sus próximas horas de gloria estaban contadas. Y entonces apareció ella, con la mirada distraída, como si nada importara más que lo que acababa de vivir. Pero cuando sus ojos se encontraron con el sobre en el suelo, su expresión cambió. La conmoción, el miedo, la desesperación, todo pasó por su rostro en cuestión de segundos, como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando y ella fuera incapaz de contenerlo. No, murmuró para sí misma, tomando el sobre con manos temblorosas. No necesitaba estar allí para oírlo. Sabía exactamente lo que ella estaba pensando. Y ese era el objetivo. Abrió la carta y la leyó, lentamente, como si las palabras fueran puñetazos que perforaran la realidad que había construido. Pero no hubo gritos, no hubo drama. Solo silencio. Un silencio que resonó en el pasillo vacío del hotel y pareció durar una eternidad. Mientras leía, dejé caer mi teléfono suavemente sobre la mesa a mi lado. Fue gracioso pensar que hace unas semanas todavía estaba dudando, preguntándome si debería confrontarla o simplemente seguir adelante y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero un descubrimiento lo cambió todo. Durante una investigación que comencé por curiosidad y desesperación, supe que él, su amante, tenía otros secretos. Y no eran pequeños. Pensó que estaba viviendo una historia prohibida y peligrosa, algo que la hacía sentir viva. Pero no sabía que era solo otra de sus conquistas vacías. Y eso es lo que estaba a punto de revelar. La carta que leyó no fue solo una despedida. Era un presagio de algo más grande, de una caída que no había previsto. Porque mientras ella ocultaba su infidelidad con sutileza, su amante actuaba como si fuera intocable, despreocupado y seguro en su posición. Pero él no contaba con lo que descubrí, algo que cambiaría todo, no solo para ella, sino también para él. Y me aseguré de que cuando ella recibiera esa carta, no fuera solo nuestro matrimonio el que terminara ahí, sino también la ilusión que ella tenía al respecto. Lo que vino después fue inevitable. Les dejaría probar juntos el sabor amargo de las consecuencias, el sabor frío y cruel de la verdad que me propuse preparar. Y al día siguiente, cuando todos a su alrededor supieron lo que estaba pasando, ya no pudieron esconderse detrás de excusas o mentiras. Porque no fui el único al que engañó. Y no fui el único dispuesto a destruir la máscara que llevaba. Ella no lo sabía,
pero mientras ella intentaba mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos, yo ya había cambiado las tornas. Irónicamente, no tuve que ensuciarme para hacerlo. Simplemente junté todas las piezas que me dieron y armé el rompecabezas de manera que no hubiera salida. La carta fue solo el comienzo. Fue la llave que abrió la puerta al caos que estaba por venir. Y todo lo que tenía que hacer ahora era ver cómo el castillo de naipes se desmoronaba, mientras cada mentira, cada excusa, cada toque furtivo, se deshacía ante sus ojos. Porque, al final del día, la traición no se trata solo de quien te apuñala por la espalda. Se trata de quien ayuda a sostener el cuchillo, pensando que nunca será visto. Y se aferró a ese cuchillo, pensando que nunca tendría que afrontar las consecuencias. Pero ahora, al ver el nombre firmado al final de la carta, lo supo. Todo lo que construimos, todas las promesas, quedaron reducidas a la nada. Y su amante, el hombre que le hizo creer en una fantasía, fue la clave para acabar con todo lo que ella creía seguro. Pero había una cosa que ella todavía no sabía. Un dato que me guardé para mí, como activo final. Algo en el que ni siquiera ella imaginaba. Y una vez que esto fuera revelado, no habría vuelta atrás. La verdad siempre tiene una manera cruel de salir a la luz, y yo me aseguraría de sacarla a la luz, con toda la fuerza de una tormenta que no podrían evitar. La pregunta era, ¿estaba preparada para afrontar el impacto? Bienvenido al canal. Aquí dejamos una cosa muy clara, la traición nunca será aceptada ni apoyada. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una poderosa verdad, muestran cómo la traición puede destruir vidas, corazones y familias. Entonces, prepárate. Lo que viene a continuación es una historia impactante, intensa y llena de giros y vueltas. Respira hondo, y buena historia. En el porche de una casa espaciosa, típica de las grandes granjas de Texas, Samuel contemplaba el horizonte dorado por el atardecer. Siempre había estado orgulloso de la vida que construyó allí, en la tierra que heredó de su padre y transformó en una próspera propiedad agrícola. Cada centímetro de esa granja tenía una historia y él conocía cada una de ellas. Samuel era un hombre de fuerte presencia, pero de sonrisa fácil y mirada tranquila. Alto, robusto, con las manos callosas por el duro trabajo, era la imagen de alguien que se dedicó incansablemente a mantener su vida estable y, durante muchos años, feliz. A su lado, Lara, su esposa, era todo lo contrario. Si Samuel era la roca que todo lo sostenía, Lara era la brisa que traía ligereza. Era sorprendentemente hermosa, con cabello castaño que le llegaba hasta los hombros, ojos expresivos y la actitud tranquila de alguien que parecía saber exactamente dónde quería estar. Lara era muy conocida en la ciudad, siempre sonriente, involucrada en los eventos locales y con el círculo social que la admiraba por su elegancia y amabilidad. Ella parecía ser el equilibrio perfecto para Samuel y juntos eran vistos como una pareja ideal, estable, sólida y cómplice. Al menos eso es lo que todos creían. Para Samuel, Lara era el centro de su mundo. Se conocieron cuando eran jóvenes, en una fiesta de verano, y desde entonces no podía imaginar un día sin ella. Construyeron una vida juntos, enfrentaron dificultades, celebraron logros y, después de años de matrimonio, él todavía tenía esa mirada apasionada cuando la veía moverse por la casa, como si fuera lo único seguro en un mundo de incertidumbre. Nunca escatimó esfuerzos para hacerla feliz, desde las cenas románticas improvisadas hasta los viajes que planeaban para escapar de la rutina de la granja. A sus ojos, Lara lo era todo. Lara, por su parte, tuvo una vida que muchos envidiaban. Una casa hermosa, un esposo dedicado, una vida cómoda y llena de pequeños lujos que Samuel insistió en brindarle. Pero había algo en sus ojos que no todos podían percibir. Un toque de inquietud, tal vez, que intentó disimular entre sonrisas y saludos cordiales. En los últimos meses, este sentimiento parecía haberse intensificado. Lara se involucró cada vez más en las actividades sociales de la ciudad, pasando horas al aire libre, ocupada con reuniones, proyectos y eventos benéficos. Para Samuel, fue una prueba más de lo admirable y activa que era su esposa, una mujer que se entregaba a los demás. No tenía idea de que esas ausencias escondían algo más. La casa en la que vivían era un retrato de la vida que construyeron juntos. Grande, espacioso, con grandes ventanales que dejan entrar generosamente la luz del sol,
reflejándose en los cuidados muebles y cuadros que decoraban las paredes. Un espacio acogedor, siempre dispuesto a recibir a amigos y familiares. A Samuel le encantaban las noches que cenaban en el balcón, con el sonido de los grillos de fondo y el cielo estrellado como compañía. Para él, ese lugar era un santuario, y quería creer que lo era también para Lara. Aún así, podía decir que algo era diferente. Tal vez fue la forma en que parecía distraída últimamente, o como su sonrisa parecía un poco más forzada que antes. Pero cada vez que preguntaba si algo andaba mal, Lara respondía que simplemente estaba cansada o ocupada con los preparativos de un nuevo evento que estaba organizando. Samuel aceptó estas respuestas porque no quería creer que pudiera haber algo más. Tenía fe en lo que habían construido y nunca pensó que ella estaría insatisfecha. Al otro lado de la ciudad, había alguien que no era ajeno a Samuel. Enrique, un exitoso hombre de negocios, era conocido por su negocio inmobiliario y por su fuerte presencia en fiestas locales. Era encantador, seguro de sí mismo y siempre tenía una palabra amistosa para todos. A lo largo de los años, él y Samuel se cruzaron en numerosas ocasiones, subastas, eventos comunitarios, reuniones de negocios. Nunca fueron amigos cercanos, pero siempre se respetaron. Enrique parecía un nombre más en la lista de conocidos de Samuel, pero para Lara se había convertido en algo más. Lo que comenzó como una amistad casual poco a poco fue creciendo. Los intercambios de mensajes que, al principio, se limitaban a eventos y reuniones, pronto empezaron a tener un tono más personal. Enrique sabía exactamente cómo hablar con Lara, cómo hacerla sentir especial como no se había sentido en mucho tiempo. Él la escuchaba, le hacía sutiles cumplidos y, de alguna manera, siempre parecía saber cuando necesitaba una palabra de apoyo o aliento para sonreír. Lara, cada vez más inquieta en su rutina, encontró en él una especie de escape, un escape a la monotonía que empezaba a apretarla como un nudo. Y Samuel, en su sencilla y tranquila rutina, siguió dedicándose al trabajo y a la vida que tanto amaba. No tenía idea de que mientras él se concentraba en mantenerse al día con las cuentas y expandir el negocio agrícola, su esposa encontraba consuelo en otra parte. Para él, Lara era simplemente ser Lara, ocupada, llena de vida, siempre con un nuevo proyecto en mente. Lara sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que estaba cruzando una línea que podía cambiarlo todo, pero cada vez que conocía a Enrique, sus preocupaciones parecían desaparecer. Con él se sentía viva, deseada. Fue como si, por unas horas, pudiera ser alguien completamente diferente, sin los compromisos y responsabilidades que conllevaba la vida que tenía con Samuel. Y aunque la consumía por dentro, seguía regresando, como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Samuel tenía planes para el futuro. Estaba organizando una pequeña sorpresa para Lara, un viaje que sabía que le encantaría. Quería reavivar la llama entre ellos, recordar los tiempos en los que todo parecía más sencillo, más fácil. No tenía idea de que mientras él pensaba en formas de sorprender a su esposa, ella lentamente se iba alejando de él, perdiéndose en un mundo que él no conocía. Mientras tanto, Henry también tenía sus propios planes. Para él, Lara era una conquista más, una aventura apasionante que quería prolongar el mayor tiempo posible. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería y no veía ninguna razón para cambiar sus acciones. Sabía que Lara estaba casada, pero eso nunca fue un obstáculo para él. De hecho, hizo que todo fuera aún más interesante, como un juego que quería ganar. Y para ello, estaba dispuesto a llegar más lejos de lo que ella jamás podría imaginar. Y así, a medida que pasaban las noches, Samuel seguía creyendo que todo estaba bien. Siguió engañándose a sí mismo, pensando que su matrimonio era fuerte, que las sonrisas de Lara eran sinceras y que sus proyectos juntos tenían futuro. No sabía que los cimientos de esa vida perfecta estaban comenzando a desmoronarse y que el equilibrio que tanto apreciaba estaba a punto de romperse de una manera que nunca esperó. Nubes de tormenta ya se estaban acumulando en el horizonte, pero Samuel todavía no podía verlas. Para él, esto fue solo otro tranquilo atardecer en el porche de su casa, otro momento para apreciar la vida que creía tener bajo control. Pero pronto, las sombras que se cernían sobre su matrimonio serían imposibles de ignorar, y la verdad, en toda su brutalidad, saldría a la luz. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre para Samuel, aunque todavía no sabía el verdadero motivo de ello. Sintió que Lara se alejaba, algo que no podía explicar,
pero que pesaba en el ambiente de la casa como una presencia constante e incómoda. Ella sonrió y trató de parecer normal, pero sus risas ya no resonaban como antes y sus ojos siempre parecían distantes, como si estuvieran atrapados en algún pensamiento que no se atrevía a compartir. Samuel lo notó, claro, pero prefirió creer que era solo una etapa, que tal vez estaba estresada con todas las responsabilidades que había asumido fuera del hogar. Para aliviar la tensión que crecía silenciosamente entre ellos, decidió seguir adelante con su idea de una sorpresa. Samuel planeó una escapada romántica para el fin de semana, un lugar donde pudieran reconectarse y redescubrir el amor que sabía que todavía estaba ahí, escondido debajo de las capas de la rutina y las preocupaciones cotidianas. Pero cuando se lo contó a Lara, esperaba ver ese brillo de entusiasmo que ella solía mostrar, esa sonrisa que tanto amaba y que solía calentar su corazón. En cambio, ella dudó. Inventó una excusa de último momento, algo sobre compromisos sociales, eventos que no podía cancelar. Samuel aceptó, forzando una sonrisa mientras su pecho se contraía por la decepción. Tal vez ella necesitaba tiempo, pensó, y estaba dispuesto a dárselo. Pero Lara no se ocupaba solo de citas y eventos. Sus encuentros con Enrique, que comenzaron como pequeños momentos furtivos de intercambio de miradas y mensajes, evolucionaron hacia algo mucho más complejo y arriesgado. Se habían visto pocas veces, siempre en horarios y lugares discretos, donde nadie podía verlos. Enrique era carismático, seductor y tenía una manera de hacerla sentir vista, deseada. Él la hizo olvidar todo lo que en su vida la inquietaba y Lara no pudo evitar dejarse llevar. Pero la culpa estaba con ella, siempre presente, un incómodo recordatorio de lo que estaba traicionando, no solo a Samuel, sino a todo lo que habían construido juntos. Lara sabía que estaba caminando sobre la cuerda floja, pero cada vez que intentaba alejarse, Enrique la detenía con dulces palabras, vagas promesas de que todo estaría bien. La convenció de que lo que tenían era real, que eran dos adultos que merecían disfrutar de la vida y que no había nada de malo en buscar la felicidad donde quiera que la encontraran. Y por más que intentó negarlo, lo creyó. Era como si estuviera atrapada en un remolino, incapaz de encontrar el camino de regreso a la superficie. Mientras tanto, Samuel continuaba sus días, ocupándose del trabajo en la granja, planificando el futuro y tratando de ignorar la sensación de que algo andaba mal. Estaba decidido a recuperar la sonrisa de Lara, a devolverle la luminosidad que parecía haber desaparecido de sus ojos. Y fue esta determinación la que lo llevó a tomar una decisión inesperada. Esa tarde decidió sorprenderla, algo que podría reavivar la conexión entre ellos. Sabía que Lara asistiría a un evento benéfico en un hotel del centro. Decidió presentarse allí, llevarle un ramo de flores e invitarla a una cena sorpresa, un gesto para romper con la rutina y recordarle lo que realmente importaba. Llegó al hotel respirando profundamente y tratando de ocultar su ansiedad. Al entrar al vestíbulo, vio a algunas personas que conocía e intercambió breves saludos, ansioso por conocer a Lara. Caminó hacia el salón donde se llevaba a cabo el evento, pero algo lo hizo detenerse a medio camino. Una imagen que parecía fuera de lugar. Él la vio, pero no estaba sola. Acompañados de Enrique, estaban juntos, apartados del resto del grupo, cogidos de la mano y con la mirada fija en el otro. Fue un gesto íntimo, lleno de una familiaridad que solo dos personas involucradas podrían tener. El mundo de Samuel pareció congelarse por un momento mientras intentaba procesar lo que veía. El ramo de flores que sostenía parecía pesar 1 tonelada, le temblaban las manos y el corazón le dio un vuelco. Sabía que algo andaba mal, pero no estaba preparado para ello. Estaban riéndose de algo, completamente ajenos a su entorno, y fue en ese momento que Enrique se inclinó y tocó el rostro de Lara, un toque suave, lleno de cariño. Ella sonrió, una sonrisa que Samuel no había visto en mucho tiempo. No podía creer lo que vio. Trató de convencerse a sí mismo de que estaba entendiendo mal, de que había alguna explicación plausible para esto, pero la verdad era clara y estaba justo frente a él, imposible de ignorar. Samuel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, el dolor era físico y apenas podía respirar. Cada detalle de aquella escena parecía ser una provocación cruel, una forma de demostrar que todo lo que creía cierto se estaba desmoronando ante sus ojos. Quería enfrentarlos allí mismo, quería exigir respuestas, pero sus piernas no se movían y su voz parecía haber desaparecido. En cambio, retrocedió lentamente,
tratando de salir de allí antes de que alguien lo notara. Samuel salió del hotel, todavía sosteniendo el ramo, sin poder creer que lo que había visto fuera real. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la soledad y la desesperación invadían cada parte de su ser. Volvió al auto y se quedó allí, inmóvil, mirando el volante mientras las lágrimas que se negaba a dejar caer ardían en sus ojos. Fue allí, en ese momento, que supo que todo había cambiado. No sabía cómo afrontarlo, no sabía qué hacer, pero sabía que necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba saber hasta dónde había llegado, necesitaba saber cuánto tiempo había sido engañado. El sentimiento de traición era como un veneno que se extendía rápidamente, consumiéndolo de adentro hacia afuera. Pero mientras se ahogaba en el dolor, algo empezó a surgir dentro de él. Una necesidad de actuar, de no dejar que esto acabe sin consecuencias. Todavía había muchas cosas que él no sabía. Todavía había una parte de la historia oculta, un secreto que Henry y Lara pensaban que estaba bien guardado. Pero Samuel estaba a punto de descubrir que este no era el final de su dolor, era solo el comienzo. El silencio dentro del coche era asfixiante. Samuel miró hacia el camino, pero su mente estaba lejos de allí, perdida en las imágenes que lo habían atormentado durante días. Desde la noche en que vio a Lara y Enrique juntos, se había encerrado en un capullo de pensamientos y emociones que parecían chocar en un torbellino. Las sonrisas, los toques, la risa cómplice, todo era evidencia clara y dolorosa de que el mundo que creía conocer se estaba desmoronando. Intentó enfrentarse a Lara en varias ocasiones, pero cada vez que abría la boca para hablar parecía que algo lo detenía, como si al decirlo en voz alta hiciera todo más real e imposible de ignorar. Pero esa mañana Samuel tenía un plan. Ya no estaba dispuesto a esperar a que le llegaran respuestas. En cambio, había decidido actuar. Pasó las últimas noches investigando discretamente, y lo que descubrió lo llevó a una verdad aún más amarga de lo que podría haber imaginado. Lara no solo estaba engañando a su matrimonio con Enrique. Enrique, el hombre que parecía tan involucrado con ella, también estaba engañando a Lara. Y tenía pruebas de ello, algo que podía cambiar la situación. Samuel, que siempre había sido paciente y tranquilo, estaba dispuesto a afrontar lo que viniera, aunque eso significara destrozar de una vez por todas lo que quedaba de su vida con Lara. Mientras conducía hacia el hotel, Samuel recordó los mensajes que había encontrado. La investigación privada que había iniciado, casi desesperadamente, reveló algo sorprendente. Enrique tenía múltiples amantes, mujeres con las que mantenía aventuras simultáneas, mientras que Lara creía tener algo especial con él. Los mensajes eran claros, inconfundibles. Samuel había visto conversaciones llenas de promesas, concertados encuentros y palabras que Henry utilizaba para manipular a sus amantes, creyendo cada una de ellas que ella era única para él. Y una de esas mujeres era alguien importante, una figura influyente en la ciudad, que no tenía idea del papel que la obligaban a desempeñar en el juego sucio de Henry. Samuel sabía que, al revelar esta verdad, Lara no solo tendría que enfrentar la realidad, sino que Enrique también vería su mundo desmoronarse. Detuvo el auto frente al hotel donde solían reunirse Lara y Enrique y se quedó allí por un momento, respirando profundamente. Cogió su celular y revisó los mensajes una vez más, asegurándose de tener todo listo. Luego le envió un mensaje de texto a Lara pidiéndole que fuera al estacionamiento. «Necesitamos hablar», escribió, simple y directamente. Minutos después, se abrió la puerta del hotel y apareció Lara. Parecía nerviosa, casi reacia, y Samuel sabía que tenía miedo de lo que se avecinaba. Lara subió al auto y se sentó en el asiento junto a él, tratando de sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Samuel, estaba pensando que podríamos hablar más tarde en casa, no aquí», dijo, tratando de sonar casual, pero fallando estrepitosamente. Él la miró fijamente durante un largo momento, estudiando cada línea de su rostro, cada gesto vacilante. El silencio entre ellos era casi palpable, como si las palabras estuvieran atrapadas, esperando el momento adecuado para ser liberadas. «Lo sé, Lara», dijo, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, controlada, pero había un peso allí que ella nunca antes había escuchado. «Sé lo de Henry y tú». La expresión de Lara cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron y abrió la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. Parecía aturdida,
como si le hubieran golpeado en el estómago y estuviera tratando de recuperar el aliento. Samuel, puedo explicar. No es necesario, interrumpió, su voz ahora más fría. Lo he visto todo. Los he visto juntos. Sé lo que está pasando. Ella permaneció en silencio, mirándolo con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Lo siento mucho, no quería que te enteraras así, dijo, logrando finalmente hablar, su voz apenas por encima de un susurro. Samuel se rió, pero no había alegría en esa risa. Era amargo, como si se riera de la cruel ironía de toda la situación. ¿No querías que me enterara así? Lara, ¿te importa siquiera que me haya enterado? ¿O simplemente te arrepientes porque ahora no puedes fingir que nada de esto está sucediendo? Lara no supo cómo responder. La vergüenza la consumía y no tenía fuerzas para enfrentar a Samuel de frente. Pero antes de que ella pudiera decir algo más, él sacó su teléfono celular del bolsillo y lo colocó frente a ella. Hay algo más que necesitas saber, dijo, y presionó el botón para reproducir el audio y mostrar los mensajes que había recopilado. Los ojos de Lara se abrieron cuando escuchó la voz de Enrique, dulce y manipuladora, hablándole no solo a ella, sino a otras mujeres. Los mensajes eran claros y detallaban encuentros, cenas y momentos íntimos con otros amantes que ni siquiera sabía que existían. Samuel observó mientras ella escuchaba y vio cómo su rostro cambiaba de la conmoción a la incredulidad y luego a la ira. Estaba paralizada, incapaz de procesar la traición dentro de la traición. Él me mintió, murmuró Lara, como si hablara sola. Él me hizo creer que eras especial. Samuel la interrumpió con voz baja pero firme. Te hizo creer que eras el único, como hizo con todos los demás. Dejó su teléfono celular a un lado y se volvió hacia ella con expresión dura e intransigente. Creías que estabas engañando a un marido ingenuo, pero en realidad estabas siendo engañada por el mismo hombre con el que me engañaste a mí. Lara se llevó las manos a la cara, como si intentara ocultar la vergüenza y el dolor que ahora ardía por dentro. No lo sabía, tartamudeó, mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Pensé que yo era el único. Eso es lo que lo hace aún más patético, Lara, dijo Samuel, con una dureza que nunca antes había mostrado. Estabas dispuesta a destruir nuestro matrimonio por un hombre que solo se estaba divirtiendo contigo. Y él también se está divirtiendo con otras mujeres, algunas de las cuales ni siquiera saben que existes. Y no eres más que un juguete desechable para él. Ella sollozó, tratando de absorber cada palabra mientras las lágrimas caían libremente ahora. Samuel, por favor, lo siento mucho, suplicó. Cometí un error. Me engañaron. Estaba perdido. Tal vez, respondió Samuel, su voz más suave pero aún implacable. Pero elegiste perderte, Lara. Y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Se acercó a la consola del coche y sacó un sobre. El mismo tipo de sobre que había usado para dejarle su carta de divorcio en el hotel días antes. Lara vaciló, temiendo lo que contenía el sobre. Quería darte una última oportunidad para salir de esto con la cabeza en alto, dijo Samuel, entregándole el sobre. Léelo y luego decidirás qué hacer. Con manos temblorosas, Lara abrió el sobre y empezó a leer. Era una copia de una carta formal dirigida a la mujer influyente a la que Henry también estaba engañando. Samuel había descubierto su nombre, los detalles y ahora estaba a punto de revelarlo todo. No solo para Lara, sino para todas las mujeres que Enrique engañó. La verdad que expondría destruiría la imagen de Enrique, y Lara sabía que si tuviera que enfrentar todo esto, no habría manera de escapar sin lastimarse aún más. Samuel se inclinó más cerca, su voz ahora era un susurro frío y decidido. Tienes dos opciones, Lara. O admites la verdad y aceptas lo que viene después, o continúas viviendo en la mentira, y me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que pasó. No solo a ti, sino a todas las demás mujeres. He engañado. Y no me detendré hasta que cada uno de ellos sepa la verdad. Lara miró a Samuel, con los ojos rojos e hinchados, sin saber qué decir. Sabía que no había una salida fácil. La traición de Henry la hirió profundamente, pero la verdad que Samuel acababa de revelar la destruyó por completo.
Y por primera vez vio claramente la magnitud de la ruina que había causado, no solo a Samuel, sino a ella misma. El silencio entre Samuel y Lara en el coche era pesado, casi asfixiante. Él la observó atentamente, esperando una reacción, pero ella parecía perdida, como si estuviera tratando de juntar las piezas de un rompecabezas imposible. El impacto de la revelación fue devastador y Lara apenas podía respirar. Todo lo que creía saber, todo lo que había sentido al lado de Henry, ahora le parecía una cruda e implacable mentira. Y la presencia de Samuel, con su mirada firme y el dolor evidente en sus ojos, solo hacía que todo fuera más real y doloroso. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó con voz ronca, casi un susurro. Sostuvo la carta con fuerza, como si pudiera controlar el destino apretándola. ¿Lo destruirás a él, y a mí junto con él, si no estoy de acuerdo? Samuel no apartó la mirada. Sabía que esta era la decisión más difícil que había tomado en su vida, pero también sabía que era la única manera de lidiar con el caos que se había apoderado de su vida. Eso no es una amenaza, Lara, respondió con calma fría. Es una elección. Te di la oportunidad de salir de esto, enfrentar la verdad y ser honesto, por una vez. Pero si eliges seguir escondiéndote, lo expondré todo. Lara miró el sobre, sus pensamientos eran una maraña de miedo, ira y arrepentimiento. Nunca imaginó que se encontraría en una situación tan desesperada. Por un lado, sabía que Samuel tenía razón, seguir negando la verdad sería prolongar una mentira que ya había causado suficiente dolor. Pero, por otro lado, admitirlo todo, aceptar la derrota y exponer a Henry significaría destruir cualquier rastro de su vida actual. Y no sabía si tenía la fuerza para hacerlo. ¿Quieres que termine con todo esto?, preguntó, mirando hacia arriba y mirando a Samuel con los ojos húmedos. ¿Y qué pasará después? ¿Me perdonarás? ¿Podrás mirarme sin pensar en todo esto? Samuel se permitió un breve momento de silencio antes de responder. Había tanto dolor en su expresión que parecía casi palpable. No lo sé, admitió, con la voz temblando por primera vez. No sé si soy capaz de perdonar. Pero sé que no puedo seguir viviendo en una mentira. Y tú tampoco. El dilema era claro y el peso de las opciones se cernía sobre Lara como una nube oscura y pesada. Sabía que, denunciando a Henry y dando la razón a Samuel, pondría fin definitivo a todo. No habría más reuniones secretas, ni mensajes ocultos, ni promesas vacías. Sería un final, abrupto y despiadado. Pero también sería un acto real, algo que no había hecho en mucho tiempo. Y tal vez, solo tal vez, sería el comienzo de algo nuevo, aunque fuera doloroso. Samuel continuó, sus ojos taladrando los de ella. No te estoy pidiendo que destruyas a Enrique por mí, Lara. Te estoy pidiendo que lo hagas por ti misma. Él te usó, te engañó, tal como engañó a todos los demás. Mereces saber que esto no fue así. Amas, y mereces ser libre de esta ilusión. Lara luchó por contener las lágrimas, sintiendo que su mundo se desmoronaba en cámara lenta. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan expuesta, y no sabía si tenía fuerzas para afrontar lo que vendría después. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, casi como si pidiera orientación, algo que pudiera ayudarla a tomar una decisión que parecía imposible. Seguiré adelante, dijo Samuel, sin dudarlo. Contigo o sin ti. No puedo obligarte a hacer nada, pero no esperaré más a que elijas. Si quieres salvar lo que queda de tu dignidad, si quieres hacer algo justo en medio de todo esta es tu oportunidad. De lo contrario, manejaré todo esto a mi manera. Las palabras de Samuel cayeron sobre Lara como un golpe final, seco y preciso. Ella sabía que hablaba en serio. Sabía que si ella no actuaba, él lo haría y el resultado sería aún más devastador. Por unos instantes consideró mentir, inventar alguna excusa para intentar ganar tiempo, pero se dio cuenta de que estaba cansada de correr, de huir. Por primera vez, se dio cuenta de que era hora de detenerse, de afrontar la realidad, por dura que fuera. Respiró hondo, tratando de reunir las fuerzas que le quedaban. Está bien, dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. Voy a hacer lo que me pides. Voy a terminar con esto de una vez. Pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte así. Samuel asintió sin responder.
Sabía que esas palabras eran importantes para ella, pero a él le sonaban vacías. El daño ya estaba hecho y las excusas no iban a solucionarlo. Entonces hazlo, dijo, con la frialdad de quien ya ha aceptado el dolor. Y hazlo pronto. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando tomó su teléfono celular y comenzó a escribir. Estaba a punto de enviar un mensaje que no solo pondría fin a su romance con Henry, sino que también desencadenaría una serie de consecuencias que no podía predecir del todo. Un texto sencillo y directo para concertar una reunión. Esta vez sería diferente. Esta vez, ella se enfrentaría a él y luego Samuel le daría el golpe final. Mientras escribía, sentía que cada letra pesaba una tonelada. Sabía que, al pulsar enviar, estaba admitiendo que todo lo que había vivido con Enrique no era más que una mentira. Que ella había sido solo otro peón en su juego, un juego que él jugaba con otras mujeres, mientras ella creía que era especial. Presionó enviar y cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas finalmente escaparan. El celular en sus manos vibró minutos después, una breve y casual respuesta de Enrique, ajeno a lo que estaba por suceder. Lara se secó la cara y se preparó para afrontar lo que vendría después. Por primera vez se sintió expuesta, pero al mismo tiempo sintió un extraño alivio. No sabía cómo terminaría todo, pero al menos finalmente estaba tomando una decisión, una elección que no estaba basada en mentiras o ilusiones. Samuel observó cada uno de sus movimientos y vio cómo su resolución flaqueaba pero no cedía. Había una parte de él que quería creer que esto era un comienzo, que tal vez había algo que salvar. Pero sabía que era demasiado pronto para pensar en el perdón o la redención. Aún quedaba mucha verdad por revelar y el camino sería doloroso para todos. Cuando Lara terminó, miró a Samuel, intentando descifrar algo de esperanza en su mirada. Pero lo único que encontró fue la misma firmeza, la misma frialdad que él había mostrado desde el principio. ¿Y ahora?, preguntó, sin saber qué esperar. Ahora, dijo Samuel, sin apartar la mirada, te enfrentarás a la verdad. Y luego, me aseguraré de que todos sepan quién es él realmente. Las palabras flotaron en el aire, con un peso que prometía mucho más de lo que cualquiera de ellos podría haber predicho. Porque lo que estaba a punto de suceder sacudiría no solo sus vidas, sino también a todos los involucrados. Y una vez más, Samuel se preparó para ver su mundo al revés, pero esta vez, estaba listo para ver cada pieza encajar en su lugar. El día del encuentro llegó demasiado rápido para Lara. Sabía que la conversación con Enrique sería el momento más difícil de su vida, pero había un sentimiento de inevitabilidad que no podía ignorar. Cuando entró al café, encontró a Enrique esperando, distraído, con el celular en las manos. Él sonrió cuando la vio, pero había algo mecánico en esa sonrisa, como si estuviera siguiendo un guión que había repetido muchas veces antes. Lara se acercó y se sentó, evitando su mirada directa por un momento. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas, necesitaba reunir el coraje para decir todo lo que había que decir. Enrique empezó a hablar casualmente, comentando el día e intentando romper el hielo, pero Lara lo interrumpió. Lo sé todo, Enrique, dijo secamente y sin rodeos. Levantó la vista, confundido, y la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. ¿Todo qué? Intentó, con una risa nerviosa, todavía tratando de mantener el control. Sobre las otras mujeres. Sobre cómo me hiciste creer que era la única, mientras tú jugabas el mismo juego con tantas otras. Vi los mensajes, Enrique. La voz de Lara era firme, a pesar de que su corazón latía aceleradamente. Y sé que nos estabas mintiendo a todos. Enrique pareció desconcertado por un momento, pero pronto se recuperó, con ese aire de confianza en sí mismo que siempre lo acompañó. Eso no es cierto, Lara, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, Lara sacó su teléfono celular y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, mostrando una a una las conversaciones que Samuel había recopilado. Cada mensaje, cada promesa vacía. Permaneció en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, observando cómo se deshacía ante él su red de mentiras. Tú me usaste, dijo Lara, con una calma que no sabía que poseía. Y dejé que sucediera. Pero se acabó, Enrique. Y no terminará como piensas. Antes de que pudiera responder, Lara dejó su celular a un lado y tomó un sobre, el mismo sobre que Samuel le había entregado días antes.
Lo abrió y sacó una copia de una denuncia formal, dirigida a la esposa de un importante político de la ciudad, otra de las amantes de Enrique. ¿Sabes quién es ella, no? Preguntó Lara, levantando las cejas. ¿Sabes lo que pasará cuando ella descubra la verdad? Enrique palideció. La confianza desapareció por completo, dando paso a un miedo claro. Lara, no puedes hacer esto, le suplicó, acercándose más, tratando de convencerla con el mismo encanto que usó para conquistarla. Esto arruinará todo para mí, para ti. No tiene por qué ser así. No, respondió ella con firmeza. Ya no necesito protegerme. Estoy cansado de las mentiras, estoy cansado de ser parte de tu juego sucio. Y no dejaré que sigas haciéndole esto a otras personas. Ella se puso de pie, lista para irse. Esto termina aquí y tú afrontarás las consecuencias. Dejó el café sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Fue doloroso darse cuenta de cuánto se había perdido en la ilusión creada por Enrique, pero hubo algo liberador en finalmente ponerle fin. Sabía que la denuncia pondría fin no solo a su relación, sino también a la fachada que mantenía ante otras mujeres y el mundo. Enrique estaba a punto de perder mucho más que un caso. Mientras tanto, Samuel se preparó para su propia forma de resolución. Le había dejado claro a Lara que quería seguir adelante y sabía que no sería fácil. Pero había una tranquila determinación en su postura. Él había hecho su parte, había expuesto la verdad y ahora correspondía a todos afrontar las consecuencias de sus propios actos. Esa noche tomó las maletas que había hecho días antes y salió de la casa. Dejó un último mensaje para Lara, sencillo y directo, diciéndole que el divorcio se haría oficial y que ella tendría derecho a luchar por lo que ella creyera justo. Pero para él ese fue el final. El fin de un matrimonio que creía que había sido cierto, pero que ahora era solo un doloroso recordatorio de todo lo que había sido destruido. La reacción fue rápida. Al cabo de unas semanas, la denuncia llegó a las manos adecuadas. El caso de Enrique no solo se hizo público, sino que generó un escándalo que resonó en toda la ciudad. Las otras mujeres a las que engañó comenzaron a surgir, una tras otra, cada una con sus propias historias de traición y mentiras. La imagen que había cultivado como un hombre de negocios encantador y exitoso se desmoronó rápidamente. Perdió contratos, clientes y, al poco tiempo, su empresa se vio obligada a cerrar sus puertas. Enrique intentó defenderse, intentó revertir la situación, pero la avalancha de verdades que salió a la luz era demasiado pesada para afrontarla. Por primera vez, se encontró impotente, sin el control que siempre pensó que tenía. Para Lara el camino no fue fácil. Tuvo que lidiar con el peso de las decisiones que tomó, enfrentar las miradas juzgadoras y los susurros en las calles. Pero también encontró una especie de fuerza que no sabía que tenía. Aceptó el divorcio, accedió a dividir los bienes y aprovechó este momento de fragilidad para reconstruir su vida, lejos de las sombras que la persiguieron durante tanto tiempo. Sabía que el perdón de Samuel era algo que tal vez nunca llegaría, pero por primera vez estaba dispuesta a perdonarse a sí misma. Y Samuel, a su vez, siguió adelante. Vendió la granja, un lugar que alguna vez representó el amor y la vida que construyó con Lara, pero que ahora era solo un recordatorio de un pasado que necesitaba dejar atrás. Se mudó a otro lugar, comenzó un nuevo proyecto, aún inseguro de lo que le depararía el futuro, pero con la esperanza de poder empezar de nuevo. Sabía que el camino no sería sencillo, que las cicatrices tardarían en sanar. Pero también sabía que, al elegir la verdad, se había dado a sí mismo la oportunidad de encontrar una nueva paz. La historia de Samuel, Lara y Enrique no terminó con un final feliz, pero sí con una verdad expuesta y las consecuencias debidamente afrontadas. Lara aprendió a afrontar sus propios errores y a reconstruir su vida a partir de las ruinas. Enrique cosechó lo que sembró, viendo su vida desmoronarse a causa de sus propias mentiras. Y Samuel, a pesar de que tenía el corazón roto, logró encontrar la manera de seguir adelante, sabiendo que el dolor que enfrentó lo había hecho más fuerte. Si te gustó esta historia, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué pensó y cómo le impactó esta narrativa. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí dejamos claro que la traición nunca es el camino a seguir, y nuestras historias muestran exactamente por qué. Hasta la próxima, y recuerda, ser honesto siempre es la mejor opción.